Bien, vamos entonces a comenzar con sistema respiratorio. Ustedes recién estuvieron viendo un videíto donde nos hablaban del proceso de difusión, proceso que ustedes ya han visto en realidad, porque lo vieron cuando vimos transporte en la unidad 3 de transporte, pero en el video estaba como un poco más explicado y como es la base de lo que vamos a ver ahora, es por eso que les pasé el videíto. El sistema respiratorio es un sistema que, más allá de permitirme a mí incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono, que es un desecho, nosotros también eliminamos desechos, por ejemplo, por orina, como los desechos nitrogenados, también el sistema respiratorio cumple otras funciones, como por ejemplo, tiene receptores olfativos en la nariz, entonces también interviene en el olfato. El proceso respiratorio regula el pH sanguíneo. Nosotros dijimos que el pH de la sangre está aproximadamente entre 7,35, 7,45. Bueno, la respiración es fundamental en la regulación de ese proceso. También el sistema respiratorio se encarga de, cuando nosotros expiramos, porque a ver, ahora sí ya lo van a ver, pero nosotros tenemos una inspiración y una expiración. Nosotros en la expiración también perdemos calor y perdemos agua. Entonces también por la respiración es una fuente de pérdida de calor. Además, en la laringe tenemos ubicadas las cuerdas vocales. Entonces también interviene en la producción del sonido. Quiere decir que nuestro sistema respiratorio cumple muchísimas funciones. Nosotros vamos a empezar viendo qué es lo que se conoce como respiración. ¿Por qué? Porque uno siempre piensa que la respiración es solamente inspiración, exhalación y se acabó. Y la verdad es que la respiración involucra tres procesos que son importantes: ventilación pulmonar, hematosis y el intercambio gaseoso a nivel celular. ¿Qué significa esto? La ventilación es lo que ustedes conocen como la entrada y la salida de aire, es decir, es el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera. Inspiración hacia adentro, expiración o exhalación hacia afuera. Por otro lado, tenemos la hematosis, que es un intercambio gaseoso que se va a producir en el alveolo pulmonar, en los pulmones, entre el alveolo y la sangre. Es decir, van a haber capilares que van a llegar provenientes de la arteria pulmonar, con sangre carboxigenada, van a llegar a mi alveolo, van a ceder dióxido de carbono al alveolo y van a captar oxígeno. Ese intercambio gaseoso se llama hematosis. Y el tercer proceso que me implica la respiración es el intercambio gaseoso, pero a nivel de los tejidos, en todas las células de mi cuerpo. En ese caso va a pasar al revés. La sangre va a ir oxigenada a los tejidos, va a ceder oxígeno a los tejidos y va a captar dióxido de carbono. Entonces, cuando ustedes ahora escuchen el proceso respiración, no se queden solo con la ventilación pulmonar, porque también involucra los intercambios gaseosos y de hecho es lo que ustedes estuvieron viendo en el video, que les mostraba cómo se hacía el proceso de difusión de gases. Bueno, básicamente hablamos de intercambio gaseoso y de difusión por la hematosis y por el intercambio que hay a nivel de los tejidos. Entonces, esto es lo que ustedes vieron recién en el video. ¿Qué dijimos? Cuando nosotros queremos intercambiar gases, principalmente oxígeno y dióxido de carbono, el gas atraviesa la membrana. Obviamente esa membrana, para poder atravesar, tiene que ser delgada, como les decía recién, que incluso les explicaba la ley de Fick. Entonces, quiere decir que si yo quiero que mi oxígeno llegue al alveolo
y que el dióxido, o al revés, y que el dióxido de carbono llegue al alveolo y el oxígeno a la sangre, la membrana entre el alveolo y la pared del capilar tiene que ser muy fina, porque si no, claramente los gases no lo van a poder atravesar. Entonces, sí, vieron ahí en el video que les decía que en el proceso de difusión, ustedes igual esto ya lo sabían, las sustancias se mueven de más concentración a menos, es decir, es un tipo de transporte, ¿cómo se llama? Sí, Muy Pasivo. bien, perfecto, pasivo. Ahora, nosotros lo que vamos a mover son gases, no líquidos, porque tanto en el alveolo como en los tejidos, lo que yo voy a hacer es un intercambio de gases. Por lo tanto, no me voy a referir a los gases en cuanto a su concentración, sino a su presión. Entonces acá van a empezar a meter cosas de física, cosas de química, porque los gases, ustedes vieron gases ya inclusive, lo que nosotros medimos no es la concentración de gases que hay, sino la presión que esos gases ejercen. Igual, el gas se va a mover desde donde hay más presión a donde hay menos. ¿Sí? Ahora, esta es la ley que les explicaba en el video, la ley de Fick, que nos habla un poco de a qué velocidad difunde una sustancia, que puede ser un líquido o puede ser un gas, entre dos sitios o entre dos lugares. Entonces, esta ley de Fick nos dice que es el producto de un coeficiente de difusión. Este coeficiente depende de la sustancia en cuestión. No es lo mismo que difunda un gas a que difunda agua o a que difunda otra cosa, otro líquido. Entonces, este coeficiente de difusión es específico para cada sustancia. Del área de la diferencia de concentraciones, esto se los explicaba el video, y es inversamente proporcional a la distancia que yo tengo que atravesar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más diferencia de concentración haya entre dos sitios, más rápido va a difundir. Cuanto menor sea la distancia que tiene que recorrer, por ejemplo, ese gas o ese líquido para difundir, mayor difusión también. En criollo, chicos, cuanto más diferencia de concentración y más cortita sea la distancia en la que tengo que difundir, mejor, más rápido voy a hacer el proceso de difusión. Entonces, básicamente, esta ley de Fick lo que nos indica es esto, es a qué velocidad, diríamos, difunden. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo recién les dije que el proceso de difusión es un proceso que necesita que las sustancias que voy a atravesar sean muy pequeñas. Las sustancias por difusión solo pueden moverse distancias menores a 1 milímetro. Quiere decir que para que estos gases, que es lo que a mí me importa, atraviesen tanto oxígeno como dióxido de carbono, una membrana, esa membrana tiene que ser lo más fina posible. Como les dije, no se mueven a más, o sea, tiene que ser la distancia que recorren menor a 1 milímetro. Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Y son gases. No los voy a medir en función de su concentración, sino en función de su presión. Y acá volvemos a mezclar física, matemática. Bueno, a ver, el aire es una mezcla de gases. Esto lo han visto en química. El aire es una mezcla de gases. El aire tiene nitrógeno, el aire tiene oxígeno, el aire tiene dióxido de carbono y otros gases más. Entonces, el aire solo contiene 21% de oxígeno, 77% de nitrógeno, 0,03% de dióxido de carbono, 1% de argón y el resto, el
0,97% restante son hidrógeno, neón, criptón, ozono, helio, gases, por ejemplo, como el radón, que ahora que es de la contaminación. Quiere decir que de todo el aire que yo respiro, en realidad a mí el que me interesa es el oxígeno, porque yo para vivir no necesito nitrógeno, necesito oxígeno. Entonces, del aire, solo un 21% es oxígeno. De hecho, en el aire predomina el nitrógeno más que el oxígeno. Pero sigue siendo el aire una mezcla de gases. O sea que, volvemos a lo que estábamos hablando antes, el aire, la atmósfera, ejerce una presión sobre nosotros, esa columna de aire que tenemos sobre la cabeza, ejerce una presión sobre nosotros que se llama presión atmosférica, que es una atmósfera que equivalen a 760 milímetros de mercurio. Entonces, esa columna de aire que tenemos sobre nosotros es aire, es una presión que ejerce la atmósfera sobre nuestra piel. Ahora, ¿por qué no la sentimos? Y porque la verdad es que estamos acostumbrados a esa presión, por eso no sentimos los efectos. ¿Cuándo lo sentimos? Cuando esa presión cambia. Ya vamos a ver cómo. Pero lo que a mí me interesa que ahora entiendan es lo siguiente. Ese aire ejerce una presión. Y yo les dije que es una mezcla de gases. ¿Cómo se llamaba la presión que ejercía cada gas de una mezcla de gases? ¿Mm? Ongótica, ¿Cómo se llamaba la presión de cada gas? parcial, Muy bien. Es decir, que la presión que ejerce el aire es la suma de la presión parcial de oxígeno, más la presión parcial de dióxido, más la presión parcial de nitrógeno, más la presión parcial de los otros gases. Es una suma de presiones parciales. A mí no me calienta la presión parcial del nitrógeno, porque yo no inhalo nitrógeno, o sea, sí, pero no me sirve. Entonces, a mí las presiones parciales que me importan son la de oxígeno y la de dióxido de carbono, que son los gases que yo intercambio. Entonces, ¿cómo hago para saber en la masa de aire qué presión parcial hay de oxígeno y qué presión parcial hay de dióxido de carbono? Miren, este cuadrito está hecho de cálculos, así que si alguno no lo ha entendido, anote cómo se hace para sacar el cálculo, incluso si tienen una calculadora cerca o el celu, vayan haciéndolo conmigo. La presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. El aire tiene solo un 21% de oxígeno. O sea que si yo saco el 21% de esto, me da 160 milímetros de mercurio. El aire tiene 0,03% de dióxido de carbono. O sea que si saco el 0,03% de esto, me da este valor que tienen acá. Entonces, fíjense, PP, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, el aire que nosotros inhalamos tiene una parte de vapor de agua. Entonces, porque la atmósfera tiene humedad. Entonces, no es todo aire. Hay una parte de estos 760 milímetros de mercurio que es vapor de agua, no es aire. Entonces, si yo quiero saber realmente cuánta presión de oxígeno y de dióxido de carbono recibo en el aire que ingresa, es lo siguiente. 47 milímetros de mercurio aproximadamente es vapor de agua. O sea que
A 760 yo le resto 47 milímetros de mercurio y me da 713 milímetros de mercurio. Digo, bueno, el 21% de 713 es este valor que tienen acá. Esta es la presión parcial de oxígeno. Si digo el 0,03% de 713 es la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Se entiende? Fíjense que yo me manejo ya con presiones parciales, porque estamos hablando de gases. De hecho, cuando vean mañana o la semana que viene, por ejemplo, la arteria aorta, qué presiones maneja de oxígeno y de dióxido de carbono, van a hablar de presiones parciales. Cuando vean la arteria pulmonar o el alveolo o la sangre, no sé, que va al cuerpo, qué composición tiene, no van a hablar de concentración de oxígeno, van a hablar de presión parcial de oxígeno y de presión parcial de dióxido de carbono. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Entonces, yo les dije que nosotros no sentimos los efectos de la columna de aire porque estamos acostumbrados a ella, porque siempre tenemos la presión de la atmósfera sobre nosotros. Pero, ¿cuándo la sentimos? Cuando cambiamos, cuando esa presión aumenta o esa presión disminuye. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me voy a la montaña? Estoy hablando, o me voy a La Paz, en Bolivia, que es un punto altísimo. La columna de aire sobre mi cabeza no es tan grande, es menor. Tengo menos, tenía una columna de aire así, a medida que empecé a ascender, la columna de aire es así. Por lo tanto, la presión es menor. De hecho, ustedes lo han visto en física, a mayor altura, menor presión. ¿Por qué a mí me afecta? Porque esto genera una hipoxia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Esa columna de aire que ahora tengo sobre mi cabeza cuando me fui a la Concagua, o me fui a La Paz, o estaba en Buenos Aires y me vine a Mendoza, porque también hay altura, es menor. Entonces, como la columna de aire es menor, la presión del aire es menor, y por lo tanto, la presión parcial de oxígeno es menor. Entonces, como la presión parcial de oxígeno es menor, hay una hipoxia ambiental. Yo lo siento, el humano lo siente. ¿Qué hace? Trata de adaptarse. Entonces, primero hiperventilamos. ¿Para qué? Para tratar de ingresar más cantidad. ¿Qué significa hiperventilar? Aumentar la frecuencia respiratoria. Para tratar de incorporar más oxígeno, aumento el ritmo cardíaco, para bombearle más sangre a mis tejidos, aumento la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, porque la hemoglobina es quien lo transporta, e incluso aumento el número de glóbulos rojos. Obviamente, chicos, esto no es de hoy para mañana. No es hoy me voy, mañana tengo más glóbulos rojos. De hecho, esto lleva un periodo de adaptación. La persona, eso se llama mal de altura. Cuando una persona cambia y está a mayor altura, empieza a sentir mareos, cansancio, náuseas, vómitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al tiempo, logramos adaptarnos y eso se deja de sentir. Pero al principio, se sienten. De hecho, no sé si alguna vez lo han visto, si alguno ve fútbol, por ejemplo, no sé, los jugadores van a jugar a Bolivia, a La Paz, y no pueden correr, o vomitan, o van corriendo y al lado de la cancha tienen tubos de oxígeno. ¿Por qué? Porque están experimentando el mal de la altura. No están acostumbrados a vivir a esa altura. Y ustedes me van a decir, pero ¿y entonces cómo la gente que vive a esa altura no se ve afectada? No, porque están adaptados. De hecho, se ha comprobado que, por ejemplo,
La gente que vive en lugares de mucha altura, como les digo, La Paz es un punto en Bolivia muy alto, tiene más glóbulos rojos que la gente que no vive en la altura. Entonces, al haber más glóbulos rojos, más oxígeno transportan y entonces no sienten los efectos de la altura. Pero quiero que se entienda algo. Lo que disminuye es la capa de aire que tengo sobre mi cabeza. Entonces, la presión disminuye y por lo tanto la presión parcial de oxígeno disminuye. Pero si yo a ese aire le analizo qué composición de oxígeno tiene, sigue teniendo el 21%. No es que es el aire, no es que, qué sé yo, me voy a la Concagua y en vez del oxígeno ser 21% en el aire es 2%. No, sigue siendo 21%. No cambia el porcentaje de oxígeno. Lo que cambia es la presión parcial de oxígeno. Entonces, de estos 149 que estaban entrando, ya no entran 149. ¿Por qué? Y porque esto ya no es esta presión, es menos. Y si esto es menos, y le saco el 21%, esto también es menos. Entonces, lo que cambia con la altura es la presión parcial de oxígeno. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa al revés? Dijimos más altura, menos presión. ¿Qué pasa si me voy al fondo del mar? Por ejemplo, estoy buceando. Me voy al fondo del mar. Bueno, me voy al fondo del mar, tengo menos altura. ¿Qué va a pasar con la presión? Aumenta. Exactamente, aumenta. El tema no es tanto el descenso hacia el fondo del mar, sino el ascenso a la superficie. ¿Por qué? Porque cuando yo desciendo, por una cuestión de diferencias de presiones, acuérdense que el principal gas que tenemos en el aire es nitrógeno. Aproximadamente un 77-78% es nitrógeno. Entonces, yo me meto al fondo del mar. El aire, el nitrógeno, difunde desde la sangre a los tejidos. Cuando empiezo a ascender a la superficie, pasa al revés. El nitrógeno difunde desde los tejidos a la sangre. ¿Cuál es el problema? Si ese buzo hace el ascenso rápido, el nitrógeno pasa bruscamente a la sangre y se generan burbujas. Esas burbujas se conocen como embolia. Entonces el buzo puede morir de una embolia. Es decir, en los capilares sanguíneos, en las arterias, en las venas, se forman burbujas, se tapona, diríamos, y entonces es lo que se conoce como una embolia. Repito, el problema es si el ascenso a superficie es brusco. Entonces por eso cuando uno bucea, los que obviamente lo practican no, si alguna vez han ido, te dan como un mini curso y te enseñan de cómo ir haciendo el ascenso, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, uno va haciendo un poco, para, haciendo otro poco, para, y así va ascendiendo de a poco para que el pasaje de nitrógeno de los tejidos a la sangre no sea brusco, sino que sea gradual y no se generen burbujas. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Nadie me preguntó, che, ¿y qué pasa con los animales que nadan? ¿Se mueren de embolias? Una foca, no sé. Como que están Más. adaptados. Bueno, muy bien. ¿Qué adaptación tienen? Perfecto. Acuática. ¿Cómo? Acuática. Bueno, pero ¿en qué consiste esa adaptación acuática? Tienen pulmones muy fuertes. A ver, miren, la cosa es la siguiente. Los mamíferos que nadan no se mueren de embolias. ¿Qué hacen? Tienen algo que se llama el reflejo de buceo. ¿Qué quiere decir esto?
antes de meterse al agua, exhalan todo el aire de sus pulmones y se meten. ¿Qué logran con eso? Que cuando se metan y quieran ascender, no tengan una embolia. Entonces ustedes me van a decir, claro, pero si larga todo el aire de los pulmones antes de meterse al agua, ¿cómo sobrevive debajo del agua sin oxígeno, si no tiene un tubo de oxígeno? Bueno, estos animales que viven en el agua tienen adaptaciones que les permiten, por ejemplo, regular el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, por ejemplo, mandan el oxígeno a lugares que son necesarios, como por ejemplo el cerebro y el corazón. También tienen más volumen de sangre, más cantidad de glóbulos rojos, tienen mioglobina, que es una reserva de oxígeno que se encuentra en los músculos, y más allá de todo esto, lo que hacen es, como les dije, disminuyen la provisión de oxígeno a los tejidos, a los músculos, a los órganos digestivos, a la piel, y solamente el oxígeno va a los lugares que son necesarios, como por ejemplo el corazón y el cerebro. Entonces de esa manera es como que escatima el oxígeno al resto del cuerpo y lo manda a los lugares que son fundamentales para vivir. Eso se llama reflejo de buceo. Entonces larga el aire y después se mete a la profundidad. Entonces con eso lo que evita es la enfermedad de la profundidad, que se llama, que es esto que les estuve contando, que se produce cuando nosotros descomprimimos, es decir, cuando nosotros empezamos a ascender desde el fondo del mar hacia la superficie. Bien, vamos entonces a hablar, esto también lo vieron en el video un poquito que se les mostraba, un poco de las estructuras o los tipos de respiración. Como les decía en el video, hay animales unicelulares, o sea, hay organismos unicelulares y otros multicelulares que con el simple intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de su piel, ya está. Es decir, les alcanza suficiente el oxígeno que entra para abastecer todo su cuerpo. Ese tipo de respiración, que en el video también se los mencionaba, se llama respiración directa. Directamente hay una difusión de gases de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ahora, hay otros animales que como su cuerpo es más grande, no les alcanza con el intercambio directamente con el ambiente. Entonces, hablamos de una respiración indirecta, que puede ser por la piel, en los anélidos y otros gusanos, por tráqueas, en los artrópodos, por branquias, en los peces, y por pulmones, en reptiles, aves y mamíferos. Ahora, esto también es lo que les decía en el video, que les dibujaba el gusanito y les mostraba que el gusanito sí tenía sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros vemos a un gusano, la superficie corporal es más grande que la de una hidra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me alcanza con el oxígeno para poder llegar a todas las células de mi cuerpo. Entonces, hacen un intercambio por medio de la piel. Tienen una sola capa de células, donde esa capa, una de las caras la exponen a la superficie y la otra de las caras la exponen a un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno atraviesa esa sola capa de células, llega al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo me conduce la sangre al cuerpo del animal. El dióxido de carbono viene, sale al exterior y es conducido también por vasos sanguíneos. Entonces, si bien no hay una estructura respiratoria, es decir, no tengo un pulmón, una branquia, no es una respiración directa como hacían los anteriores, sino que tengo un sistema circulatorio que acompaña al sistema digestivo. Miren, chicos, al sistema respiratorio, perdón. Nosotros, siempre cuando empezamos las unidades, les comentamos como la evolución del sistema puntual de los animales.
claramente, cuando ustedes tengan un animal que evolucionó su sistema circulatorio, su sistema respiratorio también va a evolucionar. Por una cuestión lógica. Van de la mano el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Entonces, claramente va a evolucionar a la par, porque en la mayoría de los animales, ya vamos a ver ahora una excepción, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio están totalmente relacionados entre sí. Entonces, los anélidos, como por ejemplo la lombriz de tierra y algunos otros gusanos, hacen este tipo de intercambio gaseoso. No tienen un pulmón, no tienen una branquia, pero sí intercambian gases, porque recuerden que el dióxido de carbono es un desecho, o sea que lo tengo que eliminar. Y como les decía en el video, tengo que tener suficiente oxígeno para todas las células de mi cuerpo, si no las células empiezan a morir. Otra estructura respiratoria, las tráqueas. ¿Qué pasa con las tráqueas? Las tráqueas las tienen los artrópodos. La tráquea es una excepción a lo que venimos viendo. ¿Por qué? Porque los animales que tienen tráqueas no tienen relación entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Son una excepción. ¿Por qué? Porque la tráquea es una estructura de la siguiente manera. Son orificios, que los tienen acá, que se abren en el cuerpo del animal, así como están acá. Y esos orificios, que se llaman espiráculos, están conectados a un tubo que se llama tráquea. Esa tráquea se va ramificando, se hace cada vez más fina, y llega a cada una de las células del cuerpo del animal. Entonces, el animal abre el espiráculo, entra aire, entra oxígeno, y el oxígeno llega a cada una de las células. El dióxido de carbono sale por el mismo tubo. Entonces, este espiráculo se abre y se cierra por válvulas, pero de cualquier manera, ¿por qué no necesito un sistema circulatorio acá? Porque va directamente a la célula. Exactamente. Porque la tráquea es la que directamente le lleva el oxígeno a la célula del cuerpo. No necesito un sistema circulatorio que le lleve el oxígeno a las células, porque ya la tráquea le llevó el oxígeno a la célula. Entonces, las tráqueas que tienen los insectos, los artrópodos, es como una excepción al resto, porque no necesitan de un sistema circulatorio. No hay una comunicación entre el circulatorio y el respiratorio. Branquias, los peces. Las branquias son estructuras que se les denomina evaginaciones. Los peces meten el agua por la boca, el agua sale por las branquias y hace esto, miren, ese es el flujo de agua. Y la branquia tiene esta forma. Entonces, el agua y la sangre circulan a contracorriente. ¿Qué me garantiza esto? Que cuando el agua pasa, le cede oxígeno a la sangre. Entonces la sangre se oxigena. Y ustedes me van a decir, ¿y qué pasa si disminuye el contenido de oxígeno? Siempre el contenido de oxígeno en el agua va a ser menor que el contenido que tiene la sangre. O sea que siempre el oxígeno va a pasar del agua a la sangre. Entonces, las branquias son estructuras que en un principio, en los peces, cumplían funciones alimentarias. De hecho, hay un pez que se llama branquiostoma que todavía lo utiliza con fines alimentarios. El resto de los peces, las branquias evolucionaron, aumentaron su tamaño, es decir, tengo más superficie branquial, y se encargan del intercambio gaseoso. Entonces, la branquia, el mecanismo este que tienen a contracorriente, este mecanismo que tienen de que el agua circula en un lado y la sangre circula a contracorriente, es un mecanismo eficiente, pero, así todo,
la respiración por branquias no es eficiente. ¿Por qué? Un pez gasta aproximadamente 20% de su energía en respirar. Ustedes me van a decir, bueno, 20%, no es nada, es un montón. Nosotros gastamos aproximadamente entre un 1 y 2% de nuestra energía en respirar. O sea, imagínense la diferencia. Ahora vamos a ver por qué la branquia no es eficiente comparado con el pulmón. En realidad lo que no es eficiente, decime. Que si, como en los dibujitos, una persona tuviera branquias, usaría como el, no sé, el 60% de su energía en respirar. Claro, en realidad el dibujito, o sea, las branquias son mucho más, el problema, como iba a decir, no es tanto la branquia, el problema es que el pez trae en el agua, o sea, recibe el oxígeno del agua, no del aire. Entonces, el problema es el medio a donde viene disuelto el oxígeno, más que la branquia en sí. ¿Sí? Porque les doy una idea, que justo es lo que se los iba a explicar ahora. El aire contiene 21% de oxígeno, el agua 0,5%. O sea que el pez tiene que incorporar muchísima más cantidad de agua para poder llegar a cumplir o a tener el mismo oxígeno que tiene o que se recibe por medio de un pulmón. Pero no es solamente esto. El agua, o sea, a ver, el oxígeno difunde mucho más rápido en el aire que en el agua, aproximadamente 300.000 veces más rápido. Y por otro lado, el agua es más viscoso que el aire. Entonces es más difícil mover agua que mover aire. Por lo tanto, por todas estas cosas, el pez gasta mucho más energía en la respiración que lo que gastamos nosotros. Porque tiene poco oxígeno el agua, porque el oxígeno no difunde igual en el agua que en el aire, porque es más difícil mover agua que mover el aire. Entonces, por todo esto, es que el pez gasta más energía en su respiración que el 1 o 2% que gastamos nosotros. Ahora, los pulmones, que es lo que ustedes están viendo acá, son invaginaciones. Al revés de las branquias eran evaginaciones, son invaginaciones. ¿Cuál es la desventaja del pulmón? Que no presenta un flujo continuo como pasa con el agua, porque les cuento una cosa, por ejemplo, por ejemplo, la caballa es un pez que necesita mucha energía porque nada mucho. Entonces, ¿qué pasa? Para poder recibir o para poder gastar tanta energía, necesita más suministro de oxígeno. Entonces, ese suministro de oxígeno se lo da nadando con la boca abierta. Entonces, mientras va nadando, va incorporando agua y entonces de esa manera lo que ocurre es que va incorporando en forma permanente oxígeno. Ahora, los pulmones no son todos iguales. Pulmones tenemos los caracoles de tierra, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y los peces pulmonados. Hay peces que además de tener branquias, tienen pulmones. Los peces pulmonados son un grupo pequeño que ha quedado, es decir, no es que hay una gran cantidad de peces pulmonados, y tienen la particularidad de que pueden respirar en el agua y pueden respirar en el aire. Entonces, ¿qué hacen? Suben a la superficie, incorporan bocanadas de aire a sus pulmones y se vuelven a sumergir. Obviamente, estos peces pulmonados, en cierta medida, es una ventaja,
porque los independiza de los cambios en las concentraciones de oxígeno. Es decir, cuando yo tengo una fluctuación, un cambio en la concentración de oxígeno, ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, el pez pulmonado, como tiene pulmones, puede ascender y tomar oxígeno del aire, si no tiene suficiente oxígeno en el agua. Entonces el pez pulmonado, como les digo, quedan unos pocos, tiene una ventaja. Ahora, en el caso de los anfibios y los reptiles, sus pulmones son muy simples. Obviamente son más grandes que los de los peces pulmonados, también son un poco más complejos, pero dentro de todo, comparado con el pulmón que tenemos nosotros, es mucho más simple. Por otra parte, la manera en que incorporamos el aire nosotros y, por ejemplo, los anfibios, es distinta. ¿Por qué? Nosotros, las aves y los reptiles, incorporamos aire por presión negativa. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ya lo van a ver probablemente mañana, o lo van a ver la semana que viene, pero más o menos como para que se den una idea, creo que mañana van a alcanzar a verlo. Cuando yo quiero que el aire entre o salga de mis pulmones, hago cambios de presión. Entonces, por ejemplo, siempre recuerden que los gases van de más presión a menos presión. Por lo tanto, si yo quiero que el aire entre, dentro de mis pulmones tiene que haber menos presión, para que el aire vaya de afuera hacia adentro. Si yo quiero que el aire salga, tiene que haber dentro de mis pulmones más presión para que el aire salga. Entonces lo que hacemos, los mamíferos, las aves y los reptiles, es modificar la cavidad pulmonar. Entonces, ampliamos la cavidad pulmonar, ampliamos el volumen de los pulmones, al aumentar el volumen, disminuye la presión dentro del pulmón y entonces el aire entra. Al revés, quiero que el aire salga, achico la cavidad pulmonar, achico el pulmón, a menos volumen, más presión, entonces el aire sale. Entonces eso se llama presión negativa. En los anfibios mueven el aire por presión positiva. ¿Qué quiere decir eso? Lo tragan al aire. Entonces, tragan el aire y lo pasan a los pulmones por movimientos de deglución, como si se lo hubieran tragado. Entonces, de esa manera el aire llega a los pulmones, no por presión negativa, sino lo tragan y después abren la glotis, y dejan salir el aire. Entonces, los pulmones, como dijimos, obviamente los nuestros son los más evolucionados de todos. ¿Saben quién tiene un sistema respiratorio muy evolucionado? Las aves. Las aves tienen pulmones extremadamente eficientes. ¿Por qué? Las aves, en su sistema respiratorio, tienen conductos sin salida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El aire ingresa a la zona posterior del pulmón, se produce el intercambio gaseoso y luego abandona por la zona anterior del pulmón. Entonces, cada pulmón se conecta con sacos aéreos que se encuentran entre los huesos del animal. Entonces, el ave inhala. No es como nosotros que inhalamos, metemos aire, exhalamos, sacamos aire. En las aves no es igual. El ave inhala, entra por la tráquea, pasa a los sacos aéreos posteriores. De ahí, cuando expira, no es que el aire sale, el aire pasa a los pulmones donde se produce el intercambio. En la siguiente inspiración que hace la misma ave, el aire sale de los pulmones y pasa a los sacos aéreos. Y cuando expira, recién sale del cuerpo. O sea que hace inspiración, expiración, inspiración y expiración, y recién ahí el aire sale, las aves. Entonces ustedes me van a decir, qué trabajo al pedo. ¿Para qué hace todo esto? Bueno, lo que logra con esto el ave es que quede poco aire residual muerto en sus pulmones. Les cuento, cuando nosotros exhalamos, hay parte del aire que queda en los pulmones. Entonces, ese aire
es un volumen residual que queda. Entonces las aves con este sistema lo que hacen es maximizar el intercambio gaseoso y evitar, o queda muy poco, aire residual muerto dentro de sus pulmones. Entonces las aves tienen como una estructura más desarrollada, un sistema respiratorio muy eficiente. No sé si más desarrollado, pero sí bastante eficiente. En el caso de nuestro sistema respiratorio, nosotros aproximadamente tenemos una frecuencia respiratoria de 12 a 15 por minuto. Y el volumen de aire que movemos en cada inspiración o expiración son 500 mililitros. Entonces, si nosotros calculamos el caudal, por minuto entran o se mueven de 6 a 8 litros de aire, de los cuales ingresan 250 mililitros por minuto de oxígeno y sacamos 200 mililitros por minuto de dióxido de carbono. Nosotros clasificamos las estructuras respiratorias nuestras según dos cosas, según la estructura y según la función. Según la estructura, nariz, faringe y algunas estructuras acompañantes que ya van a ver, es la vía aérea superior. Laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, alveolos, es la vía aérea inferior. Según la función, esta clasificación a mí me gusta más, yo me baso en qué función cumplen las estructuras respiratorias. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, vimos en digestivo que la faringe y el esófago solo conducían el bolo alimenticio, nada más. Bueno, la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, solo conducen el aire. Lo humedecen, lo calientan, lo filtran, pero nada más. En esas estructuras, que es lo que llamamos estructuras de conducción, solo conducimos aire, nada más. Estas estructuras son las que verdaderamente se encargan del verdadero intercambio gaseoso. Es decir, que en estas estructuras es donde verdaderamente se va a producir la hematosis. En los bronquiolos, en los conductos y sacos alveolares y en los alveolos. Entonces, acá es donde verdaderamente voy a intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con la sangre. En estas estructuras no. En estas estructuras solo se conduce el aire y nada más. De hecho, de los 500 mililitros de aire que nosotros metemos, que recién les dije, hay aproximadamente 150 mililitros que se pierden, que no llegan a los pulmones, porque quedan en toda esta vía aérea de conducción. Entonces no llegan a los pulmones. Entonces, de los 500 mililitros que movemos, 150 mililitros aproximadamente no llegan porque quedan en lo que es la vía aérea de conducción. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, No. entonces, mañana siguen con respiratorio, mañana van a seguir avanzando, van a ver un poquito más cómo es la mecánica respiratoria, las estructuras de la respiración, así que nosotros nos vemos la semana que viene, que tengan muy linda tarde. Chau, chau, hasta mañana, hasta la semana que viene, perdón. Chau, chau. Chao, Nos chao. vemos. Chau, chau, nos vemos.